Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a dedicar nuestra edición al que probablemente es el escándalo internacional más grande de corrupción de las últimas décadas, el caso Odebrecht. Cameron, quizá lo primero que hay que hacer es explicarle al auditorio y que me expliquen ustedes a mí, porque yo no soy experto en el tema, ¿qué es Odebrecht? Porque nosotros escuchamos el nombre y el escándalo y no entendemos muy bien a qué se refiere, digamos, como sujeto. ¿De qué estamos hablando? Claro, quizá para la gente, para nuestro público, Odebrecht quedará para siempre vinculado a un escándalo de corrupción, Exacto. pero es mucho más que eso. Odebrecht es una empresa que nació en 1944 en Brasil con un empresario que principalmente en el área en la rama de la construcción, que se fue poco a poco diversificando con otros negocios, como la propia industria se fue diversificando. Empezó con empresas de inversión, nunca se metió, por cierto, esto decirlo, a la inversión financiera, a la especulación, sino que lo que hacía era construir grandes conglomerados de empresas de todo tipo. Insisto que la construcción fue uno de los principales... O sea, principalmente una gran empresa inmobiliaria. Así es. Pero recordemos que con el devenir de los años y las reformas económicas que hay también en América Latina, de mayor participación del sector privado en sectores que antes eran exclusivamente públicos, empezó a tener mayor participación. Entonces empezaron a diversificar los negocios. Uno de los más jugosos negocios fue la inversión en temas energéticos. Y ahí es donde vamos a... Que es en donde empieza la vinculación con el escándalo, pero que no es el único, porque también hay, por ejemplo, en Ecuador, ahorita llegaremos al tema de la corrupción, pero también hay en Ecuador, por ejemplo, una autopista transatlántica que construida por ellos, etcétera. Entonces, el problema que ahora es público tiene que ver no solo en temas energéticos, digamos que ahí es uno, sino también en otros. Georgina, te preguntaría una cosa que creo que es importante. Hemos visto, Odebrecht además es el apellido del fundador, sí, claro, que también pues, vale la pena saberlo, sí, y del nieto que está hoy encarcelado, pero sí ya lo veremos. Pero, ¿cómo es esto? Digo, ¿cómo es este proceso? Que sé que no es exclusivo de esta grande empresa, pero ¿cómo es esto que una empresa originalmente brasileña se va volviendo un actor económicamente relevante también en otros países? Es decir, ¿cómo se da ese proceso y hasta dónde llega, digamos, el crecimiento de esta empresa a nivel internacional? Bueno, esta empresa, como decían anteriormente, la vinculamos principalmente con el escándalo. Sin embargo, pues es un gran corporativo y de hecho hasta hace poco pues había sido como una de las empresas más prósperas para trabajar, ¿no? O sea, calificada, ¿no? Como una empresa, digamos, importante. Sin embargo, pues sí hay como pequeños, como conglomerados, ¿no? de inversión en distintos países, en América Latina principalmente, pero también en otros continentes. Y entonces, a través de las transferencias y de los clústeres, digamos, de inversión y de relaciones y demás... ¿Qué es un clúster de inversión? Porque eso me lo tienen que explicar. De como conglomerados, digamos, como conjuntos de empresas que tienen relaciones, ¿no? O sea, comerciales, financieras y demás. Se van constituyendo sociedades empresariales. Exacto, se van construyendo sociedades empresariales y, como decía Cambridge, principalmente en el ramo de la construcción, de la infraestructura, digamos, pero también en el ramo energético, ¿no? Y justo ahí es donde entran, digamos, estas relaciones importantes que fueron las que destaparon el escándalo con empresas petroquímicas, ¿no? Ahí es donde entra la vinculación con México, ¿no? Como el más grande flujo, digamos, con Brasil a través de Petrobras y demás, pero también con la infraestructura, ¿no? Con los contratos y demás. Y justo, como tenían como una gama amplia de acción, justo por eso es que había como, ¿no? Que se dice hasta como de chiste, pero existía realmente como este departamento especializado de sobornos, ¿no? Que era como una empresa de relación, no, como un departamento de relaciones estratégicas, ¿no? Entonces, justo en ese departamento de relaciones estratégicas, digamos, se ubicaban aquellos actores relevantes para poder ampliar en los distintos países, para poder ampliar, digamos, el margen de maniobra, y eso
pues fue lo que hizo, digamos, que esta empresa se constituyera como algo muy poderoso, capaz de tener como este impacto, ¿no? O sea, de generar Antes de entrar a la descripción del escándalo y a todos estos aspectos que son muy importantes de cómo funcionó, digamos, esta red de corrupción, hay un dato que me parece importante subrayar y que me gustaría simplemente escuchar su reacción. Este es un buen caso para recordarnos y demostrarnos que el tema de la corrupción no es exclusivo del sector público. Es decir, en este caso hay una interacción, pero el protagonista del escándalo, en este caso, es una empresa privada. Qué raro. Sí, por supuesto. De hecho, el caso lo que revela es una forma de hacer negocios. Okay. Es decir, y desnuda una estrategia, mecanismos que implementan algunos empresarios y algunas empresas en lo micro y en lo macro, porque este mismo mecanismo opera sin una oficina de sobornos, pero el soborno opera en todos los niveles, ¿no? Okay. Entonces, revela una forma de hacer negocios y también una forma que parece un patrón que se repite en prácticamente todos los países en donde tenía presencia Obedrecht, pero que lo tienen muchas otras empresas. Es decir, los regalos suntuosos, desde mansiones, no de color blanco, pero de otros colores, para funcionarios públicos, pero también sobornos en efectivo, solo para la obtención de contratos, pero también la forma de asociarse con otras empresas. Es decir, las asociaciones estratégicas que se lograban con empresas locales, exactamente, de cada país en donde había estas grandes licitaciones, permitía incorporarse al mercado nacional, inyectar una gran cantidad de recursos del exterior. Los locales le permitían abrir la puerta, sortear, digamos, a veces las dificultades que tenían en términos de restricciones jurídicas, okay. Pero además le permitía acercarlo a aquellos funcionarios que les permitirían obtener estas grandes licitaciones y declararles ganadores. Porque, por ejemplo, en el caso de México, prácticamente en todas las que participó Obedrecht ganó. Claro. Bueno, y además, además es un muy buen ejemplo de cómo nos tenemos que plantear, ¿no? O sea, normalmente se entiende, se estudia, ¿no? Se analiza la corrupción en términos públicos, ¿no? O sea, ¿no? La corrupción en el gobierno, ¿no? Los servidores públicos, etcétera. Y es un lugar común que tenemos siempre en la mente. Y es un lugar común, ¿no? Sin embargo, la incorporación de empresas privadas y la corrupción público-privada, pues obviamente tiene dinámicas más complejas y entonces demanda, digamos, ¿no? O sea, un análisis, digamos, más complejo del desmantelamiento de estas redes, entender cómo funcionan, cómo es la operación jurídica, o sea, cómo llegan, digamos, a establecer estas relaciones que además trascienden continentes y demás. Entonces, digamos, son redes muy complejas, ¿no? Entonces, eso implica, pues, nuevos retos para entender la corrupción y entender, ¿no? Dónde empieza y porque esto parece un laberinto, ¿no? Al menos este caso cuéntanos parece un laberinto, poco ¿no? ese laberinto. Como, bueno, sí, lo que pasa es que... Es decir, un hilo de Ariadna para entender, digamos, una de las vetas. Claro, o sea, se destapa en un país, de repente se empiezan a ubicar actores estratégicos en otros países, en otros continentes y además... Involucrados en el mismo escándalo. Involucrados en el mismo escándalo, pero además... pues en distintos sectores, ¿no? Entonces, cuando esto llega y digamos, salpica México, o sea, pareciera que aquí el laberinto era todavía mayor, ¿no? Porque entonces había alguna vinculación con petróleos mexicanos, había alguna otra vinculación con algunas otras empresas. Entonces, de repente es, bueno, ¿cómo llegan, ¿no? a establecer esas alianzas y cómo es que la corrupción, o sea, cuando ya se vuelve como esta cosa público-privada, pues tiene como muchos laberintos, las licitaciones, las adjudicaciones directas, los sobornos que mencionaba Kenvir, que van más allá de los sobornos como los tenemos, o sea, como pensamos que ocurren naturalmente, ¿no? O sea, es una gran cantidad de intereses que además tienen, pues, un impacto político importante, ¿no? Y además que son, pues, cantidades, pues, enormes de dinero y un montón de empresas involucradas. Me gustaría, para cerrar este bloque, una reacción tuya, Camryn, algo que ha dicho Georgina que me parece muy importante. Esta idea de que la corrupción funciona bajo la lógica de redes. Sí. A ver, porque luego pensamos en la persona corrupta, sí, claro. el corrupto, y no, en realidad la corrupción hay que entenderla en este entretijo de relaciones. Y además muchas veces se cree
que en las redes todos tienen muy claro cuál es el papel perfecto. No, a ver, muchas veces tenemos la idea de que un acto de este tipo, de una empresa tan grande, son 5 hombres o mujeres muy poderosos que se reúnen en una sala secreta para decir a ti te toca tanto y a mí tanto, etcétera. Y aunque podría suceder, esta más bien es una caricaturización de un mecanismo de hacer negocios en el que muchos participan en distintos niveles. La corrupción, para que opere y sea exitosa, no solo necesita de 2 actores en este tipo de transacciones, de 2 actores que es la autoridad y el empresario en este caso, sino de una serie de intermediarios que participan y que hacen que el mecanismo opere. Por eso es que decía, muchas veces, muchos de ellos no tienen siquiera conexión directa con ninguna de las 2 figuras clave, en este caso el inversor, el inversionista, o la autoridad, es decir, la autoridad puede decir, yo a esta persona ni la conozco, y el empresario lo mismo, pero para que funcione esa maquinaria hay estos personajes que son los brokers, que son los que permiten que fluya, y entonces, ¿cómo se acercan? Pues son los que operan en el terreno de juego a través de estas transacciones que van terciando, y muchas de estos son otras empresas. Es decir, no es que se deposita el dinero a la cuenta de alguien en particular, sino que hay sociedades con múltiples actores que crean estos nuevos redes que impiden al final, en una investigación, llegar al final y asociar a estas 2 cabezas. Porque la investigación por lo regular se descubre a partir de alguno de los errores que hubo en esto, o por un paraíso fiscal en donde una de estas empresas intermediarias tiene los recursos, pero en donde no aparece ni esta figura ni la otra. Y eso hace muy complicada una investigación de este tipo. Pues me parece interesantísimo. Vamos a hacer un corte aquí porque además si hace muy complicada la investigación, como me dicen, pues también hace muy complicado y muy aceroso el camino a fincar responsabilidades. Claro. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Les voy a preguntar cómo está ahí el escándalo, es decir, cómo se hace público lo que estaba diseñado para permanecer oculto. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del escándalo de corrupción internacional conocido como Odebrecht y pues ya nos explicaron, digamos, la enorme complejidad que existe detrás de una red de corrupción, los entretijos, las relaciones, los vínculos que se dan entre los distintos actores. Pero lo que yo decía al final del último bloque es que todo ese diseño, todas esas redes, están pensadas para permanecer opacas, ocultas. Y es en la manera en la que pueden operar y pueden evadir eventualmente los controles por parte de las autoridades. Y sin embargo, en este caso, algo les falló y lo que estaba oculto se convirtió en un escándalo. Georgina, ¿por qué pasó? ¿Cómo sucede esto? ¿Y en qué consiste, digamos, ya la dimensión pública del escándalo de corrupción? Bueno, como tú bien mencionas, esto pues está diseñado para permanecer oculto, sin embargo, ¿no? Decía Kenvir que bueno, de repente hay algún error, ¿no? Hay algún eslabón en la cadena que quedó por ahí medio, ¿no? desarticulado. Y justo aquí el eslabón fue las transferencias en Estados Unidos, ¿no? O sea, de alguna manera se hizo como esta inteligencia financiera para poder fincar todo este proceso. Sin embargo, a partir de investigaciones en Estados Unidos, a través de las transferencias que eran ahí, es que el Departamento de Justicia solicita la investigación y destapa el escándalo. Entonces, una vez que el escándalo se hace público, obviamente la presión ejercida por la prensa, porque además, o sea, es un escándalo quizá, bueno, en la historia de América Latina el más grande, ¿no? Así ha sido clasificado. Y de hecho la multa que se dio cuando se ventiló ese escándalo, pues es la más grande que se ha impuesta en Estados Unidos. Impuesta por Estados Unidos. Entonces eso hizo que la prensa de repente prestara atención y entonces se empiezan a conocer, digamos, distintos eslabones, distintos países, empresas involucradas y demás. Y entonces se vuelve el escándalo que es hoy, ¿no? Una vez que se empiezan a conocer todos los mecanismos y que empieza a existir esta indignación, ¿no? Porque
No, es al final. Con toda razón, pero es interesantísimo esto y sí vale la pena que nos detengamos a que expliquen muy bien esta parte de, ahora sí que, cuándo y por qué aparece el Departamento de Justicia de Estados Unidos en este asunto. Sí. Porque por lo que me dicen, no, pues todo iba muy bien. Todo iba muy bien, pero en diciembre del año pasado. Se les ocurre utilizar el sistema bancario estadounidense y por ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que detectan? Es decir, ¿y cuán grave es y por qué, digamos, Estados Unidos al final termina imponiendo esta multa? Sí, bueno, y esto nos habla de la importancia de la independencia de las instituciones, de la autonomía de las instituciones que investigan este tipo de delitos. Porque a eso vamos a llegar con el caso mexicano, tarde o temprano, ¿no? Es decir, en el esquema financiero que relatábamos tan complejo, porque al final pues lo que buscan obtener es un mayor beneficio. No solo es obtener licitaciones, por ejemplo, que es una forma de corromper para obtener más licitaciones. No. Es obtener licitaciones y además empiezan a tener sobreprecios sobre la infraestructura que se construye. No solo es la ventaja comparativa con otros competidores para tener la licitación, sino además una vez que la obtienen, la explotan de manera corrupta. De hecho, la obtienen en muchas de las licitaciones con la propuesta económica más baja. Y a la hora de crear la infraestructura, de hecho ese fue el caso en México, se paga al triple de lo pactado originalmente. ¿Se imaginan? Es decir, ¿cómo? Pero el triple y el gobierno no hace nada, pues justo era parte del negocio. Es decir, los actores que estaban involucrados ya sabían que esto se iba a dar. Bueno, en Estados Unidos el Departamento de Justicia inicia la investigación a través de las transferencias en su sistema financiero y Estados Unidos, recuerda que tiene una legislación que puede sancionar a cualquier empresa, aunque no sea una empresa estadounidense, pero que utilice su sistema bancario. ¿Sí? Y entonces, al utilizar el sistema bancario, no importa dónde estén, se vuelven ya sujetos a la ley, exactamente, a la ley norteamericana. Entonces, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia detecta estos movimientos. Podemos suponer, o no sé, de hecho, decir con certeza que en Estados Unidos no realizaron operaciones de tipo de inversión, digamos, allá no invirtieron dinero, allá lo que hicieron fue utilizar a la banca estadounidense. Hasta ahora no hay, no hay casos, bueno, hasta ahora no se sabe. Exactamente, pero no se sabe. Lo importante ahí es que el gobierno de Estados Unidos emite una sanción, pero también tiene una inversión directa sobre el presidente ejecutivo de Obedrek, que es Marcelo Obedrek, y se logra un acuerdo para reducir la sentencia por la que puede ser, la pena que puede purgar, a cambio de que revele información sobre cómo funciona todo el mecanismo. Y realmente la información proviene, o sea, todo lo que se ha filtrado, pues realmente proviene de la investigación misma. No es una filtración de la prensa, es decir, se empieza a filtrar cómo opera y quiénes son aquellos que estaban recibiendo dinero, por ejemplo, para sus campañas electorales, por ejemplo, en Brasil, prácticamente toda la clase política brasileña, es decir, los últimos presidentes. Lo que hay hasta ahora son declaraciones de Obedrek. No sabemos también cuáles puedan ser las intenciones del mismo, pero lo que hay son esas declaraciones y las autoridades entonces de los países lo que tienen que hacer es investigar. Por eso es que apenas hace unas semanas se reunieron todos los fiscales, se reúnen 13 fiscales de la región para firmar un acuerdo en el que todos se comprometen a investigar, a seguir las mismas, no solo a investigar, sino a seguir las mismas líneas de investigación para que eso pueda esclarecerse de manera integral. Esa es la parte que me parece importantísimo subrayar. Si se trata de un escándalo internacional con redes en varios países, necesitas una investigación del mismo carácter. Sí, porque justo una de las cosas por las que se garantizaba impunidad es que en esta red era tan compleja que estaba en distintos países, utilizaban el sistema bancario estadounidense, seguramente están en paraísos fiscales algunos de estos recursos. Entonces,
Y no bastaba con que una autoridad de un país hiciera una investigación porque terminaría sancionando solo a sus funcionarios públicos, por ejemplo. Es decir, pues no sé, en México, el director de Pemex o el director de administración de tal. Entonces terminaba con una sanción incluso administrativa. Para que se pueda identificar cómo opera toda esta red, tienen que operar también como red las instituciones de investigación, siempre y cuando tengan independencia y puedan ahí voy contigo, Cristina, porque este es un punto que es muy importante. Por lo que ustedes me están diciendo, a ciertos niveles de las autoridades estatales de todos estos países, para decir estatales, no necesariamente de gobiernos concretos, pues hay personas también involucradas en esta trama de corrupción. Entonces, ¿cuáles son los incentivos o cuáles son las posibilidades reales de que estos fiscales responsables de coordinarse e investigar realmente lleven a cabo una investigación, pues en forma, digamos? No, bueno, yo creo que a un escándalo de estos niveles, yo diría que los incentivos son bastantes, ¿no? O sea, sobre todo porque bueno, o sea, no puedes, de hecho, hablando específicamente de México, sé que vamos a llegar, pero bueno, hablando de México, ha sido muy costoso saber que no se ha hecho lo suficiente, ¿no? Y que lo que se ha investigado también proviene, pues, o sea, de la sociedad civil y que, ¿no? Que aquí todavía no se han tomado medidas. Yo creo que ya que se revela este escándalo, que como bien mencionábamos, de repente, o sea, surge, digamos, por un error o ya se reveló, ya hay información que ha permitido ir desmantelando. Para los países es muy costoso no hacer nada. Entonces, es muy costoso no mencionar responsables, porque es lo que la gente espera, o sea, y yo creo que ahí hay un punto, ¿no? O sea, rara vez se entiende, digamos, la complejidad de un entramado de corrupción como y lo que la gente esperamos es que haya un responsable, que haya alguien que sea sancionado, que sepamos quién, o sea, exactamente, ¿no? Aunque toda la cosa que está detrás sea lo suficientemente compleja para que sea difícil establecer, digamos, culpables directos, queremos un culpable, y ya han estado saliendo y se han estado vinculando exfuncionarios, expresidentes y demás, y eso es lo que ha permitido que haya habido como una cadena, digamos, de reacciones de los países, ¿no? Como en Perú, que hay ahora que el Ejecutivo realmente se puso las pilas, digamos, y dio como una serie de, o sea, ¿no? Más presupuesto para la investigación, o sea, una serie de mecanismos que regulan, ¿no? O sea, que tienen que ver con responsabilidades a los implicados, que tienen que ver con qué pasa con la empresa una vez que el escándalo de corrupción termina, o sea, puede volver a trabajar o no con el gobierno, pues claramente no. Que tiene que ver con que en los contratos hay una cláusula que vea, ¿no? La parte de la sanción por corrupción. Entonces, hay como una serie de cosas que algunos países están haciendo, que se están moviendo, que tienen que ver justo por la presión y por la magnitud del escándalo, pero yo diría que el incentivo pues es muy grande para investigar, o sea, se tiene que investigar. Les voy a preguntar en el siguiente bloque qué es lo que ha pasado en otros países, o sea, que nos hagan un mapa de cuáles han sido las consecuencias, pero por el momento, para cerrar Kemrin, a partir de lo que ambos me han dicho, ayúdanos nada más a identificar el tipo de consecuencias posibles o previsibles, porque dijeron la vía penal, la vía sanciones administrativas, restitución del daño, no sé cuáles serían o deberían de ser las consecuencias, todavía en abstracto, y ya luego vamos viendo cuáles ya han sido las consecuencias en algunos países en concreto. Sí, bueno, por supuesto que ahora estamos hablando de consecuencias que tiene que haber en todos los niveles y para todos los tipos de actores, es decir, porque es una diversidad de actores en donde hay desde las empresas del sistema financiero hasta las constructoras y las subsidiarias, porque muchas empresas que se fueron creando a nivel local parecen no estar tocadas, pero son socias de esta y mucho de su inversión es a raíz de estos. Entonces tiene que haber, y por supuesto en lo político, entonces, que lo político no lo hemos tocado, pero por supuesto que tiene que haber consecuencias políticas. Una de las consecuencias, además, que bueno, después lo señalaremos, es la consecuencia de la sociedad. La sociedad tiene que tener tiene que sancionar también, no solo las autoridades. Y una de las consecuencias quizá indirectas es que la sociedad ejerza sus derechos y sancione a través de los instrumentos que tienen posible a todos aquellos que han estado involucrados en esta red de complicidades para garantizar impunidad en estas redes transnacionales de corrupción. Pues me parece... sí, adelante. Instrumentos, digamos, como, como
castigar electoralmente. Sí, claro, claro. Mecanismos de control mecanismos de social. control social, claro. Así es. Pues me parece perfecto. ¿Qué les parece si cerramos aquí y vamos después de un corte a hacer un mapa de las consecuencias? Yo por lo pronto le adelanto a usted que Marcelo Odebrecht está en la cárcel y está en la cárcel por buenas 2 décadas por lo pronto. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de este escándalo internacional de corrupción conocido con el apellido de uno de sus principales protagonistas, Odebrecht. Y ya está con nosotros también Daniel Zapata García, que es, como usted sabe, el estudiante que se suma en este momento al programa de Observatorio. Y les preguntaría, así ayúdenme a ver las consecuencias. Arrancamos, ¿les parece bien, por Brasil? O sea, ¿qué ha pasado ahorita en Brasil, Daniel, a partir de que el escándalo se hizo público? Bueno, Brasil y Estados Unidos son los 2 países más importantes en la investigación, porque en Brasil es donde se dieron la mayoría de los casos y Estados Unidos fue el que reveló, aunque como ya mencionaron, ahí prácticamente no sucedió nada, solamente utilizaron su sistema bancario para realizar los pagos. En Brasil lo que se está llevando a cabo es la investigación sobre... O sea, son las autoridades brasileñas las que llevan mano en la investigación, digamos. Sí, son las que están realizando la mayor parte de la investigación sobre el resto de los países de América Latina, que no tiene que ver con los pagos, porque eso lo está haciendo Estados Unidos. Y ahí lo que está ocurriendo es que se está empezando a vincular a muchos servidores públicos de todas las corrientes y de todos los partidos con esa empresa y con sobornos que daba. Y los sobornos llegan incluso al presidente Lula da Silva y a ministros del actual gobierno, que por cierto, algunos de ellos acusaban de corrupción a la anterior presidenta. A la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, lo que se está haciendo en Brasil es investigar a todos, como se mencionó. Gracias a la independencia que tiene el Poder Judicial, se ha podido llegar más allá en las investigaciones de lo que se podría hacer en un país que no la tiene. Y es importante decir que gracias a que le están ofreciendo un trato a Marcelo, es que se puede descubrir quiénes más estuvieron involucrados en esas redes de corrupción. A ver, de ese trato cuéntenos algo, porque creo que es importantísimo lo que acaba de decir. Porque así funcionan los sistemas anticorrupción, ¿eh? Dan estímulos, premios y tal. Exacto, para que la información venga. Una vez que la autoridad tiene información suficiente para solicitar una condena para un delincuente, lo que le queda al delincuente es aceptar su culpabilidad y ofrecer a cambio de una reducción en la sentencia o del tipo del delito por el que van a solicitar la sentencia, información que le permita a la autoridad identificar la participación de más personas, pero más que las personas, creo que lo que le interesa más a las autoridades, o lo debiera interesar más a las autoridades, son los mecanismos mediante los cuales operan estas redes. Es decir, porque recuerden que a veces las personas no importa porque son intercambiables. Estos brokers son intercambiables. Hoy son unos, luego son otros, etcétera. Pero lo que le interesa a la autoridad estadounidense en este caso es cómo opera la red para que la red tenga esa solidez que tiene. Entonces, con este intercambio, lo que hace es revelar información, Marcelo Odebrecht, a cambio de la reducción de la sentencia. Seguramente la sentencia se quedará en unos 10 años aproximadamente, es decir, se estima que será en la mitad de lo originalmente previsto, que era de 19, casi 20 años, y la sanción económica, por supuesto, reducir solo la sentencia del tiempo a cambio de esta información. Y entonces, con esta información que se va a revelar, que el Departamento de Estados Unidos va a revelar, va a ser público, y lo pondrá entonces a disposición de todas las autoridades de América Latina. Esta información será el insumo principal para las acusaciones respectivas que puedan formular las autoridades o las fiscalías de cada uno de los países para identificar no solo sus propios mecanismos internos, sino a los responsables locales. Dentro de sus países. Georgina, tú adelantabas Perú y decías en el caso de Perú el presidente se ha puesto a las pilas. Ayúdanos a ver qué es lo que está pasando ahí y con un agregado que hago yo, que es presidente nuevo, digamos, sí, entrando en funciones, sí, claro, que creo que eso le da una ventaja sobre aquellos presidentes que ya estaban en funciones o que venían, digamos, ya en el gobierno desde que los escándalos se estaban llevando a cabo. Bueno, claro, como
como mencionaban, ¿no? Sí, antes quisiera nada más decir que, o sea, sí es importante entender cuál es el mecanismo, ¿no? Y eso debería ser lo que orientara todas las investigaciones. Sin embargo, o sea, eso, digamos, se complica. A lo mejor en esta cosa de la investigación en la corrupción sí se tienen que crear, digamos, sistemas que tengan inteligencia institucional y que sean capaces, ¿no?, de desmantelar y demás. Pero ahorita, o sea, han salido nombres, ¿no? Y pues los mecanismos financieros, pero poco los mecanismos, digamos, políticos, ¿no? Han salido expresidentes, han salido ex candidatos, ¿no? Y como en el caso de Perú, se vinculó a la campaña de Ollanta, Humala, ¿no? O sea, que se filtró dinero de esa forma. Entonces, justo en Brasil está involucrada la misma Dilma, está involucrado Lula, están involucrados ministros de justicia, o sea, y han salido como muchos nombres. Sin embargo, muchas de esas responsabilidades todavía no son claras, ¿no? Todavía no se sabe claro cuál es la función, hasta dónde, pero tienen que salir ahora los nombres, ¿no? Y justo, o sea, no es la solución, pero de alguna u otra forma eso te permite, digamos, ir ubicando, o sea, mecanismos, o sea, las campañas electorales, o sea, cómo funcionan, o sea, digamos, en el terreno más político, ¿no? Pero sí, o sea, la investigación debería ir orientada específicamente a entender, o sea, estos mecanismos de inteligencia y, ¿no? O sea, de cómo son las redes. Ahora, en Perú, o sea, el ejemplo, ha sido el ejemplo en términos de respuesta, ¿no? Al escándalo, ¿no? Y ahí, o sea, pues obviamente eso también está dejando evidente los grandes huecos en las legislaciones de los países latinoamericanos que no estaban preparadas o sea, para no esto. estaban preparadas para ello, y además que en el combate de la corrupción, todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? Hay mucho que legislar, hay mucho que crear, hay muchísimos candados que poner, digamos, y aquí, digamos, esta ha sido la región, o sea, bueno, más bien el Perú ha puesto un poco el ejemplo, ¿no? Al incorporar, ¿no?, mecanismos efectivos, y ahorita pues lo estamos reconociendo, ¿no? Daniel, hay una cosa importante, los he escuchado y han hablado todos de una dimensión política, y entonces hablan de presidentes, expresidentes, candidatos y demás. Eso me lleva a pensar que el destino de los recursos de estos movimientos no en todos los casos es para enriquecimiento personal. Ese probablemente está más en estos eslabones, brokers, como los llamaba Kemrin, en fin, y quizá es dinero que va orientado más a la gestión de la política, a las campañas políticas, a la conservación del poder. ¿Cuál sería tu reacción a esto y cómo se mira esto desde la perspectiva de las posibles consecuencias? No, creo que no se puede descartar tampoco la otra, porque si ya se está en una posición de poder, creo que se puede aspirar también a obtener recursos, no nada más para el partido o para campaña, sino como ya estás en una cúspide, pues ya puedes obtener recursos también para beneficio personal. Claro, pero es muy importante señalar que también es para financiar campañas políticas, partidos políticos, para mantener esas redes que se tienen de poder, no nada más políticos, sino con los empresarios. Vinculación poder político-económico, es decir, a los empresarios también les interesa que queden en el poder estos políticos que les son afines. Claro, porque lo que se está haciendo es nada más un flujo de los recursos que al final de cuentas les puede tocar a los funcionarios públicos o a los que pretenden ser funcionarios públicos y a los empresarios, al menos en este caso, y lo que buscan es mantener a esos agentes que están dentro de las mismas redes. Es interesante el punto. Esto no solo está en América Latina, este escándalo llega, al menos por lo que pude leer, hasta África. A ver, cuéntanos ahí un poquito, Kemrin, porque digo, no es que quiera yo aquí mal de muchos. Sí, pero a ver, es interesante. Llega hasta África, pero las inversiones de Overdeck están en muchas más partes del mundo. Ok, a ver, ayúdanos. Lo cual está interesante porque solo los escándalos de sobornos claramente identificados están en África, en 2 países, Mozambique es uno de ellos, el otro no lo recuerdo ahora, Angola, sí, y principalmente en América Latina. Pero eso no quiere decir que Overdeck no tenga inversiones en otros países. Lo que pasa es que ahí sus mecanismos tuvieron que ser distintos, o sea, para invertir fueron distintos, apegados a la legalidad. Es decir, no opera únicamente en la ilegalidad, opera en la ilegalidad en donde se lo permiten. Ese sería tu punto. No solo en donde se lo permiten, sino en donde son las reglas del juego para invertir. Ok, a ver, depende del punto. Es decir, no es que vino aquí a corromper a funcionarios
que estaban impolutos, vigilantes de los procedimientos tal y como los establece la ley. No, es que en América Latina las reglas del juego informal para poder participar en este tipo de licitaciones era esa, es decir, había una ley y había un reglamento y había una licitación y reglas. Pero había una práctica. Pero había una práctica institucionalizada. Y si no le entras a esa práctica, no logras puedes cumplir lo otro, así es. O sea, de hecho, yo quisiera dejar un poco el mensaje en el televidente de que Marcelo Obedrek no es un hombre malo, ¿sí? Que de repente se juntó con otros malos a ver cómo se beneficiaban de los recursos públicos. No, es una persona con ambiciones, con intereses y que buscó alcanzar su objetivo jugando el juego que todos. Y los políticos que participaron en esto, esos políticos lo que tienen es una misión en la vida que es mantenerse en el poder. Ese es el juego del poder. Eso nos lo enseñó Maquiavelo, ¿no? hace muchos Entonces, años. para mantenerse en el poder, utilizan todos los recursos que están a su alcance. Y si esos son recursos económicos, pues los utilizarán. Y si hay que utilizar aquellos que provienen por otras vías que no son legales, ni modo, eso es necesario para mantenerse, para hacer política, para mantenerse en el poder. Por eso es que dicen, pero ¿cómo? No se hicieron ricos y ricos y ricos. No necesariamente, pudieron haberlo hecho, pero también utilizaron esos recursos para mantenerse en el poder. Cuando hablamos de la corrupción, insisto, no estamos hablando de gente buena y gente mala, ¿sí? Estamos hablando de personas que deciden utilizar las reglas del juego porque así funcionan y operan las instituciones. ¿Quieres decir algo? Sí, algo sobre las reglas del juego, pero también las formales. Es decir, yo sí retomo el punto de la legalidad porque, como demuestra la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, utilizaron empresas fantasma en paraísos fiscales. Y la utilización de los paraísos fiscales no siempre es ilegal. Es más, suele ser, al menos la utilización de sus sistemas financieros, suele ser algo legal. Al igual que los cárteles empresariales, cuando pactan entre ellos que hoy tú vas por una licitación, ofrece algo que no te van a aceptar para que yo gane, que eso normalmente sí está restringido, pero otra de las prácticas es, por ejemplo, en las licitaciones para que se puedan hacer directas o restringidas, es disminuir el costo de las obras. O sea, los funcionarios públicos normalmente tienen prohibido, pongamos una cantidad arbitraria, de 10 millones de pesos o 10 millones de dólares, esa no se puede hacer directa, porque es mucho dinero. Entonces lo que hacen es dividirlo. Hacemos 2 de 5 millones y así ya lo puedo designar directamente. Se encuentran los huecos dentro de la legalidad establecida. Y ahí es donde entra lo de quién es Marcelo o cualquier empresario. Al final de cuentas son esos, son empresarios y... Que van a hacer lo posible por maximizar su utilidad. Así es, y creo que ellos pueden ver de la misma forma un impuesto que lo que le van a pagar a un funcionario corrupto para poder tener ventajas. Pues estupendo, pues nos han ayudado a hacer un mapa del caso, de la dimensión del mismo, de las consecuencias en los demás países, pero no hemos hablado de México y no hemos hablado de México porque yo no los he dejado, así que vamos un corte y regresamos aquí a Observatorio a pensar qué consecuencias tiene este escándalo para el sistema político, financiero, social de nuestro país. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del escándalo de corrupción de Odebrecht y estamos ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las repercusiones en México. Yo hago una introducción de 30 segundos. Todas las encuestas indican que el tema de la corrupción ya se volvió una de las principales preocupaciones de los mexicanos. No lo era hace algunas décadas y sin embargo ahora se encuentra en los primeros lugares de preocupación. Han habido escándalos de distinta naturaleza, quizá el más sonado y reconocido, el de la Casa Blanca, que ha tenido muchas repercusiones, y ahora este nuevo escándalo internacional, o no sé si nuevo, pero que está ahí flotando en el ambiente y del cual todavía no reparamos en sus alcances y consecuencias porque sabemos todavía poco, lo que apenas ahí anunció con un par de ejemplos, sin mencionar nombres, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero seguramente sabremos más. Yo lo que les quiero preguntar es cómo está reaccionando el sistema político,
jurídico e institucional mexicano esto? Es decir, ¿cómo estamos asimilando este contexto de escándalos y de repudio ciudadano a los mismos? Kemer. Sí, bueno, parece que no está reaccionando como quisiéramos. Es decir, yo diría que tendríamos que reaccionar todos, no solo la autoridad, no solo el Procurador General de la República. Es decir, este tipo de eventos escandalosos son una gran oportunidad, como en el Perú, son una gran oportunidad para sacudir el sistema, y qué mejor, como en esta ocasión en México, que coincide con el proceso de diseño de un sistema nacional anticorrupción. Que en buena medida es producto de estos escándalos, ¿no? Porque Sí, es un sistema que se diseña desde la sociedad civil, que se empuja con 630,000 firmas, que se lleva al Senado aprovechando la figura esta de la iniciativa ciudadana y que al final se convierte en norma constitucional y legal. Exacto. Yo quisiera solo destacar una parte que es en el aspecto de lo político. Okay. En cualquier otra democracia, con un sistema de partidos institucionalizado, con una vida democrática normal, digamos, no sobresaliente, ordinaria, lo que sucedería ante un suceso de este tipo es de inmediato la creación de una comisión de investigación por parte del Congreso, en donde se cite a comparecer a todos los funcionarios y exfuncionarios involucrados, se cite a comparecer a los particulares. Por ejemplo, en México no se cita a comparecer a los particulares, solo a los funcionarios públicos en funciones, exfuncionarios no, etcétera. En otros países, ¿qué es lo que sucede? Pues se cita a los empresarios, a los brokers que le llamábamos hace un rato, etcétera, y se presenta un informe, se da vista al Ministerio Público, se hace juicio político, es decir, empieza a haber repercusiones, pero para eso necesitamos que haya partidos políticos, que haya oposición, que actúen como tal. Sí. Y el escándalo de Overderect en México, si ustedes recuerdan, empieza en el sexenio de Vicente Fox, es decir, es hacia finales del sexenio de Vicente Fox, donde obtiene sus primeras licitaciones. O sea, ya llevaríamos 3 sexenios más o menos, digamos, exactamente. Después, metidos en el pantano. El sexenio de Felipe Calderón, en donde, digamos, tiene los mayores rendimientos, y en el actual sexenio de Enrique Peña, lo que tiene, por ejemplo, son estos pagos que tiene adicionales de sobreprecios. Lo que ha dicho, se ha revelado de la investigación es que hasta ahora se identifican pagos de sobornos a funcionarios mexicanos por alrededor de 10.5 millones de dólares. Es decir, eso es de lo que se tiene hasta ahora. ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad? Identificar. Ver qué más hay. Identificar en dónde está. Identificar los flujos financieros, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, el SAT y todos. Entonces, pero este está en el ámbito político y no basta con que haya voluntad, sino que tiene que haber presión por parte de la oposición. Antes de ir con Georgina, Daniel, tu reacción a esto, porque veo genuino escepticismo de Kemrin a, digamos, los efectos que podría tener el Sistema Nacional Anticorrupción para investigar este caso. Desde tu punto de vista, un sistema nuevo, en ciernes, creándose, ¿crees que estamos haciendo la apuesta institucional adecuada? No, porque realmente el Sistema Nacional Anticorrupción lo que hace es poner a algunos ciudadanos a que denuncien que las autoridades no están haciendo su trabajo, pero no tienen mayores facultades. O sea, no tienen instrumentos de investigación. No los tienen. ¿Por qué? El sistema, como está constituido, consta de 7 instituciones representadas ahí, y una de ellas son los ciudadanos, y solamente se coordinan las políticas públicas, pero la presidenta, Jacqueline Pechard, por ejemplo, no tiene ninguna facultad más que coordinar, y en la coordinación se puede entender nada más proponer políticas públicas. Quien debería hacer la investigación propiamente hablando es que no se ha nombrado el fiscal anticorrupción. Así es. Okay. Y en este momento, perdón, aunque no esté nombrado, el procurador general ya debería estar haciendo una investigación. Y no sé si lo está haciendo. Sí, no sabemos si la está llevando a cabo o no. Exactamente, pero ya debería estarlo haciendo. Entonces, lo único que puede hacer el comité es presionar, como lo dijo Pérez de H en alguna entrevista,
que ellos están encargados de supervisar, de acosar a las autoridades para que las cumplan instituciones se muevan. con las facultades que tienen, porque al final los que tienen las facultades son ellos, no el Comité de Participación Ciudadana. ¿Querías decir algo, Georgina? Sí, quería decir algo justo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que bueno, que es como una esperanza, ¿no? Entre todo esto, ¿no? Dices, bueno, algo se está haciendo, ¿no? Ciertamente como está ahora, ¿no? O sea, pues falta nombrar un fiscal, ha habido ahí una serie de retrasos, ¿no? Que todos hemos lamentado. Y sin embargo, pues el sistema se crea, o sea, también surge de la sociedad civil y también surge de la presión de una serie de escándalos que venían revelándose en corrupción en México bastante importantes. Entonces hay una presión de la sociedad civil, se crea ese sistema que pretende ser justo ir más allá, ¿no? O sea, digo, tiene 7 leyes que son los pilares, tiene una estructura, digamos, ¿no? Pensada justo para poder establecer responsabilidades, para poder realizar investigación, por supuesto que con fallas, pero bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, justo, pues me interesaría retomar que, bueno, a raíz de que México, de alguna manera, surge en el espectro de países vinculados con este escándalo desde finales del sexenio de Vicente Fox, pues hasta ahora no tenemos responsables, ¿no? Digo, tenemos por ahí una acusación a Lozoya, ¿no? Que bueno, que no deja de ser una simple acusación y que no... Y más de investigación de carácter administrativo. Y más de investigación, ¿no? De carácter administrativo, exactamente. Tenemos por ahí algunas pistas, ¿no? De algunos de los, ¿no? De cómo Pemex fue, digamos, la empresa que está como vinculada con esto, lo de Tileno, o sea, tenemos como algunas pistas, tenemos algunos, o sea, ni siquiera responsables, porque sí, durante el sexenio de Fox, durante el sexenio de Calderón, durante el sexenio, ¿no? Sin embargo, pues, yo creo que eso también ejerce presión. A mí me gustaría pensar como en las consecuencias positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre celebré la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden recomendar y celebré también la forma en la que surgió y un poco los objetivos, ¿no? Ahora, pues está demostrado, ¿no? que los escándalos de corrupción podrían, o más bien la libertad de prensa, digamos en general, a través justo de la publicación de escándalos y demás, a la larga, cuando se analizan periodos de tiempo pues muy más históricos, se puede ver, digamos, una disminución de la corrupción, ¿no? Entonces, también es cómo estamos tomando esta ventilación, o sea, es quizá más autoridades poniéndose las pilas, es la prensa, digamos, haciendo su chamba de informar a la ciudadanía. Que sí hay un contexto y una ciudadanía que ya... O es que hay más escándalos y por eso ahora se están ventilando, pues más bien es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? Está muy bien. Una pregunta, porque esto es importantísimo, se las hago a los tres, al que me la quiera contestar. Hay dato, digamos, que pende de una decisión de autoridad de que el expediente del escándalo para México va a estar reservado, creo que también durante 20 años, una cosa así. Sin embargo, otras voces, por lo que he podido leer, dicen, eso no es problema porque los Estados Unidos están próximos, creo que en el mes de junio, a hacer pública la información que tienen y entonces por esa vía nos vamos a enterar de todo. Su reacción a esto, si es así, ¿qué efectos puede tener? Porque en verdad, hablando de estos 3 sexenios, hablando del momento político que vive el país, pues en fin, puede ser en verdad, como lo fue en Brasil, un informe con unas consecuencias políticas enormes en nuestro sistema político. ¿Qué? Sí, hay, digamos, yo soy de la idea de que, digamos, no me sorprende que en México no se revele esta información, además hay una tradición de investigación bajo sigilio, etcétera. Entonces, digamos, forma parte de los usos y costumbres de las investigaciones de este tipo en México. Efectivamente, Estados Unidos va a liberar mucha información, pero solo de lo que ellos han realmente investigado, porque así es decir, van a aparecer quizá algunos nombres de cabezas, de estructuras financieras o del poder político, de directores de empresas, etcétera, pero no los mecanismos, insisto, y hasta dónde llegaban las redes, incluso de poder político, es decir, composiciones o candidatos o precandidatos en los partidos, etcétera. Entonces, digamos, esa parte, digamos, lo veo como algo normal. Podemos hacernos de otra información. Lo que sí creo es que el Sistema Nacional Anticorrupción sí va a permitir procesar de una forma distinta este tipo de escándalos. Los escándalos lo único que hacen es visibilizar un problema,
Pero esos problemas no es que no existan, es decir, uno asume que están pasando, que es probable que estén pasando, pero al visibilizarlos, entonces hacen que todos reaccionemos, y lo que buscamos es que las autoridades en este caso reaccionen. El Sistema Nacional Anticorrupción, yo soy optimista también respecto del sistema, porque va a permitir, exactamente, porque va a permitir procesar este tipo de escándalos de una forma diferente, articular de una forma distinta, más integralmente ese tipo de problemas, en donde decíamos, no solo quede en la sanción administrativa por parte de la Secretaría de la Función Pública, que no solo el Instituto de Transparencia busque que se hagan públicos los contratos, etcétera, no, sino que el sistema lo va a articular hasta que llegue a las sanciones. Y por eso es que es tan importante que quienes lo integren tengan la misma calidad como la tienen los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Son, la verdad, estupendos. Ojalá que fuese así, que se cuide, porque pues esto va a ir y se tienen que ir nombrando escalonadamente los siguientes. Y entonces, bueno, que se siga cuidando la calidad de quienes forman parte, pero también que los ciudadanos estemos vigilando de quiénes nombra la autoridad, a quienes propone como magistrados al Tribunal Administrativo, como fiscal anticorrupción, que estemos vigilantes porque de esa forma podemos participar. Pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Quería escuchar la opinión de usted sobre el mismo punto, pero creo que Kendrin nos ha dado un cierre perfecto porque sobre todo nos lleva después del análisis del caso a un punto que es fundamental, el que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos de pie. Nosotros también tenemos mucho que ver en este tema y nosotros tenemos una responsabilidad y una oportunidad para hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, no solo para que se tengan lugar las sesiones y se restituyan los recursos, también para prevenir escándalos similares hacia el futuro. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.